Buenos días a todos y a todas. Espero que estén a gusto en este comienzo académico de este año 2021 y en este comienzo de cursada en especial, del ciclo inicial. Y nos vemos nuevamente. Lo que vamos a charlar brevemente ahora es acerca de qué significa la currícula innovada, qué es esta currícula que nuestra Escuela Superior de Medicina hemos elegido y por qué la hemos elegido, ¿no? Y antes de ver lo que tenemos en esta diapositiva que tiene que ver con la diferencia entre el modelo médico hegemónico y la medicina social, yo los invito a que lean bien el plan de estudios, que seguramente en esta cursada inicial están aprendiendo mucho acerca de nuestras herramientas normativas, de las cuales dos muy importantes y que tienen que conocer muy bien son el régimen académico y el plan de estudios. Y en ese plan de estudios van a ver bien ustedes cuál es la misión de esta unidad académica y el perfil del graduado, el perfil del médico, el cual queremos lograr con esta formación. Entonces, entendiendo ese perfil que ustedes van a ver que se trata de un perfil con una visión humanística de la medicina, con una visión holística, con una visión social, con una visión comunitaria, eh, ahí se va a poder comprender y vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación por qué elegimos esta currícula, porque creemos que es más apropiada para lograr este perfil del cual estaba contando. Eh, la denominación de currícula innovada tiene que ver con una diferenciación con la que sería la currícula de tipo clásica o tradicional. Después veremos también que tienen otro tipo de nombre. Y de la cual no pretendemos que esta currícula sea mejor, sino que creemos que complementa y enriquece la formación médica en nuestro país y, y de alguna manera contribuye a formar otro tipo de médicos que es el que estamos necesitando en estos momentos con el perfil que recién les contaba. Y bueno, brevemente lo que ven acá tiene que ver con la diferencia entre el llamado modelo médico hegemónico, que es un concepto propuesto por un antropólogo que se llama Eduardo Menéndez, que lo van a ver mucho a lo largo de la carrera, y no vamos a leer todo el cuadro, porque esto ustedes lo van a ir viendo de a poco, pero básicamente tiene que ver con con un modelo de la atención de la salud y la enfermedad basado exclusivamente en que el médico es el único que de alguna manera puede entender de esto y que tiene un enfoque básicamente centrado en lo biológico a una medicina que creemos que tiene más que ver con que el abordaje de la salud y de la enfermedad es mucho más complejo que solamente las cuestiones biológicas y que por lo tanto el médico necesita trabajar en un equipo interdisciplinario, justamente con otros profesionales, con otras profesionales, con otras disciplinas, para poder tener un abordaje mucho mejor. Y que la medicina no es solamente biológica, sino que eh, también tiene componentes sociales muy fuertes. Es más, creemos que la medicina es básicamente una profesión más social que biológica. La medicina es una profesión que si bien en su formación tiene una fuerte impronta de lo biológico, su praxis, la praxis de la medicina, es básicamente social. ¿Mm?
no trabajamos básicamente encerrados en un cuarto, en un escritorio con objetos, sino que trabajamos e interactuamos con seres humanos. Bueno, vamos a repasar un poco la misión de esta carrera de medicina, que es lo que van a ver ustedes en el plan de estudio. Y en esta misión, la carrera suma contribuir a la concreción del derecho a la salud. Esto para nosotros es fundamental, el derecho a la salud. La salud de las personas, la salud de la población, a través de la formación profesional que se caracterice por una rigurosidad científica, o sea, que nosotros tengamos una orientación social no quiere decir que reneguemos de lo científico. Una cosa que es importante que se entienda es que lo científico no está separado de lo social, van absolutamente integrados. Rigurosidad científica, compromiso social, sólidos valores éticos y vocación de servicio. Para desempeñarse con lo que les decía recién, una visión integral de la salud, no parcializada solamente en lo patológico, en lo biológico, con la capacidad de tener un análisis crítico de la realidad sanitaria, tanto en forma individual y global, y con los fines de buscar soluciones a los problemas de salud del individuo, familia y comunidad que le toque servir. Es otra dimensión. Una dimensión que les decía es comprender la salud y enfermedad del individuo como un fenómeno complejo, pero también no solamente comprenderlo desde el punto de vista de la persona individual, sino en el contexto de su familia y en el contexto de la comunidad en donde vive. Bueno, un poco para comprender el porqué de esta elección de una currícula innovada, es importante tener el concepto de lo que es un paradigma, que es una de las palabras que se repite mucho en nuestra carrera. Ustedes van a ver que en nuestra carrera se repiten palabras como paradigma, palabras como integración y tantas otras. Y bueno, por lo tanto es importante conocerla y quién fue quien la acuñó, que fue Thomas Kuhn, y que quien decía que casi todos los descubrimientos significativos en el campo del esfuerzo científico aparecen primero como rupturas de la tradición con los viejos modos de pensar, con los antiguos paradigmas, ¿no? Se produce una tensión entre un determinado paradigma que es el que impera en una determinada época y para luego empezar a instalarse otro. Esto no quiere decir necesariamente que los paradigmas anteriores sean malos, sino que cada paradigma tiene un propósito en determinado momento, pero que ese propósito con el tiempo se va perdiendo y es necesario otro propósito. Y esto es lo que les decía anteriormente, no creemos que la formación de otro tipo de carreras que tienen currículas tradicionales sean malas de ningún modo, sino que creemos que este paradigma con el que nosotros pensamos enseñar responde al tipo de médico y al perfil que nosotros en particular, y también otras unidades académicas, queremos formar. Bueno, entonces esto es importante porque nuestra carrera apuesta a un cambio paradigmático. Y este cambio paradigmático, que tiene que ver con esta currícula innovada, tiene que ver con la integración de las ciencias básicas al ciclo clínico desde primer año. Acá hago un paréntesis, un breve paréntesis histórico, para contarles que una breve historia, digamos, de la formación médica en general, la que nosotros llamamos recién currícula clásica, currícula tradicional, responde a un modelo que se denomina modelo flexneriano. El modelo flexneriano viene de Flexner, Abraham Flexner, que fue una persona que fue un referente muy importante en la educación superior de Estados Unidos a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
¿Cuál fue la reforma que introdujo Flexner? En su momento, en esa época, se vio que la formación en las facultades de medicina de esa época era muy despareja y no había ningún tipo de regulación. Cada escuela o facultad de medicina trabajaba con su propio método y entonces era muy difícil hacer una evaluación de la calidad de los médicos que se formaban. Entonces Flexner fue quien introdujo esta modificación que significó que todas las escuelas y facultades de medicina adoptaran un mismo lineamiento de enseñanza que tiene que ver con una estructuración rigurosa de las asignaturas las cuales se impartían, de las cuales eran estructuras que se daban en forma compartimentalizada, independientes una de otra, y con una orientación a que en los primeros años se aprendiera todo lo relacionado con lo normal, cómo funciona, cómo es la anatomía normal, cómo funciona normalmente el organismo, todo lo que tiene que ver con lo normal, que nosotros vamos a ver después a lo largo de la carrera, que normal es un término que siempre le ponemos comillas para decir que es normal o que es anormal, para después, en los últimos años de la carrera, introducirse en lo que son las enfermedades. O sea, el razonamiento es primero tenemos que conocer lo normal para después conocer lo patológico. Esta reforma fue muy importante, no se pretende criticarla acá, sino que fue importantísima en esa época para ordenar la formación médica. Ahora bien, el siglo XX fue un siglo caracterizado por un avance aceleradísimo de la medicina, un cambio cualitativo muy importante, por el fines del siglo XIX con el advenimiento de la microscopía y el descubrimiento de los gérmenes. Ya desde el principio del siglo XX comienza un acelerado progreso en la tecnología médica, el descubrimiento de nuevos métodos auxiliares de diagnóstico, de análisis clínico, de diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera. Luego el descubrimiento de los antibióticos, todo eso llevó a un progreso muy acelerado del nivel científico de la medicina, pero que a su vez fue trayendo una super especialización, porque el conocimiento médico fue cada vez más grande, lo cual obligó de alguna manera a que, como un solo médico era muy difícil que abarque tanto conocimiento, la medicina se fue fragmentando en especializaciones, en subespecializaciones y superespecialización. Y esto, de alguna manera, si bien trajo muchos beneficios, porque obviamente que es muy bueno el progreso en la medicina, trajo como contrapartida una gradual deshumanización al correrse demasiado al lado científico, técnico y biológico, se fue separando de los valores sociales de la profesión médica, del contacto con el individuo, de la empatía con la persona, y, y esto fue trayendo cuestionamientos ya a mitades, desde mitades adelante del siglo XX, lo cual se fue viendo en ciertas consecuencias que tienen que ver con excesivos gastos en salud y que los resultados no eran acordes con ese excesivo gasto en salud. Desde ahí es que se piensa a rever cómo es la formación médica y surgen este tipo de experiencias en currículas innovadas. A partir de fines de los 60 aproximadamente, uno de los primeros lugares donde comenzó a realizarse fue en Canadá, pero rápidamente a partir de los 70 fue extendiéndose hacia otros países y, y multiplicándose mucho más hacia fines del siglo pasado. Y en nuestro país comenzó a principios de este siglo, ya llevamos
casi 20 años de experiencia en nuestro país en otras unidades académicas con currículas innovadas. Ya tenemos en varias provincias e incluso dentro de nuestra provincia de Buenos Aires ya tenemos varias experiencias como la de La Matanza, la de Olavarría y la de Bahía Blanca. Esto es muy importante que ustedes lo sepan para que se entienda que esta currícula de ninguna manera es un experimento, no estamos experimentando con nada. Les dije que comenzó a finales de los 60, o sea, estamos hablando de más de 50 años en el mundo de experiencia en currícula innovada, así que esto no es ningún experimento. Esto ya ha sido en nuestro país todavía relativamente, si bien ya llevamos 20 años, todavía son pocos para hacer una buena evaluación de cómo es el perfil, pero en otros países sí ya ha sido evaluado. Así que bueno, es muy importante que conozcan brevemente esta historia para que sepan el contexto del cual surge este paradigma y este tipo de currícula que elegimos. Bueno, y para resumir, esta propuesta curricular recoge tendencias mundiales actuales que hacen hincapié en un nuevo objeto de estudio, pues se pasa de un individuo enfermo, o sea, se pasa de pensar solamente la enfermedad y ubicarse solamente del lado de la enfermedad como única y exclusiva, a un paradigma que tiende, que no se olvida de la enfermedad, pero que tiende a la prevención y a la promoción de la salud primero. Prevención y promoción de la salud de la persona sana y en la comunidad. Primero partamos de ahí. Cuando aparece la enfermedad, por supuesto, es importante formarse para tratar la enfermedad, por supuesto que sí. También muy importante la formación en interdisciplinariedad, privilegiando el trabajo en equipo, la integración docente asistencial, articulando a las entidades formadoras con las instituciones prestadoras de salud y la comunidad, y en la reincorporación de las ciencias sociales y el humanismo, volviendo al médico humanista, el que fue reemplazado por el médico técnico y exclusivamente organicista. Bueno, vamos a hablar ahora cuáles son las características de este diseño curricular innovador. Por un lado tiene características que tienen que ver con la praxis de la enseñanza y por otro lado características que tienen que ver con la estructura del plan de estudios en sí. En cuanto a las características de la praxis de la enseñanza, tiene que ver con que es esto lo voy a hablar muy brevemente porque ustedes lo van a ver a lo largo de la cursada en forma más detallada, ¿no? Pero que tiene que ver que es una currícula básicamente centrada en las necesidades del estudiante, no tanto en las necesidades del docente. Y esto particularmente en nuestra Escuela Superior de Medicina es todo un desafío por la gran cantidad de estudiantes que tenemos. Sin embargo, hacemos todo lo posible para tratar de ver año a año cuáles son las necesidades que van teniendo nuestros estudiantes. La articulación clínico básica, ya desde el primer año que ustedes, si bien hay un predominio, ¿no?, de partir básicamente de lo normal, como en la currícula flegneriana, hay elementos clínicos ya desde el primer año que se articulan con las ciencias que ustedes van a ir aprendiendo. Otra diferencia con el modelo flegneriano es que no se trabaja por aparatos, por decirlo de alguna manera, compartimentalizados, sino que todo se articula. Por esto decía que es la otra gran palabra que utilizamos nosotros, que es articulación. La anatomía no va separada de la fisiología, sino que la vemos articulada, también la vemos articulada con citología, con bioquímica y biofísica y otras disciplinas. El aprendizaje basado en problemas, que ya van a ver en qué consiste, en una forma innovadora,
en el proceso de enseñanza y aprendizaje con grupos chicos y en donde los estudiantes son los partícipes más importantes del aprendizaje y que los docentes cumplen una función de tutores o facilitadores para que el mismo estudiante adquiera o se apropie del conocimiento. El practicum reflexivo, la capacidad de reflexionar acerca de las prácticas que se ve y contemplarlas desde un análisis crítico, ¿no? La orientación comunitaria, es decir, que los estudiantes tengan la posibilidad de salir al campo desde el primer año. Obviamente el año pasado hemos tenido muchas dificultades, nos ha atravesado la pandemia y no hemos podido concretar esta parte. Y en el corto plazo es posible que no, pero esperemos que en el mediano, por lo menos en el mediano plazo, podamos volver normalmente al trabajo de campo, porque es fundamental el contacto del estudiante con la comunidad desde el primer año, que conozca a las personas en sus distintos lugares en donde viven, en donde se desarrollan, porque es muy importante para conocer luego por qué y entender por qué y de qué problemas pueden llegar a enfermarse y de alguna manera tener distintos determinantes que puedan condicionar su salud. Y bueno, el aprendizaje basado en competencias que tiene que ver con las habilidades que van adquiriendo a lo largo de la carrera y que van a ser necesarias para la práctica médica. Y esto que es la malla curricular, que ustedes también es muy importante que la conozcan y la tengan de alguna manera en su cabeza para saber cómo va a ser la orientación de su formación. Y esto es lo que le decía, que tiene que ver con las características del formato del plan de estudio, los cuales se vertebran, las materias no son independientes, sino que todas se vertebran a lo largo de 5 ejes que van a atravesar longitudinalmente los 5 años de la carrera, los primeros 5 años. Después saben que tienen la pasantía final obligatoria. Pero en los primeros 5 años se van a vertebrar en 5 ejes que tienen que ver con el eje ciclo vital, el eje relación médico-paciente, el eje proceso salud, enfermedad y atención, el eje construcción de conocimiento médico y finalmente el eje APS y orientación comunitaria. Esto ustedes lo van a ir viendo con más detalle a lo largo de la cursada. Bueno, desde ya muchas gracias y espero que se haya entendido el porqué y la importancia de la elección de esta currícula. Nos vemos pronto.